Muy bien, vamos a ver esta primer parte de integrales en el plano complejo para la materia cálculo avanzado, tercer año de ingeniería mecánica, como ya habíamos anticipado. Muy bien, así como existen en el plano real, tanto en una variable como en dos variables, el operador integral, también podemos realizar cálculos integrales dentro del plano complejo. Podríamos indicar primeramente que, haciendo un paralelismo con el cálculo en variable real, nosotros en variable compleja podemos distinguir los mismos tipos de integrales que ya hemos estudiado en otras materias. Por decir un caso, lo más genérico es que distinguimos entre integrales definidas, que es un número, un valor, o indefinidas o antiderivadas. Recordamos que una integral indefinida, a quien llamamos f grande de z, será una función tal que su derivada es una función f de z minúscula y que sí o sí tiene que ser una función analítica en una región definida a la cual llamamos S. Estas funciones, siendo analíticas, pueden operarse tranquilamente con reglas de integración que ya conocemos y con reglas de derivación del cálculo real. Hasta aquí no tenemos ningún inconveniente. Sin embargo, aquí podemos hacer la primera diferenciación entre el campo real y el campo complejo en relación a lo que es el cálculo integral. Cuando uno habla de integrar funciones reales, estas funciones están definidas sobre conjuntos de números reales y por ello la integración se realiza mayormente a través de intervalos en cualquiera de los dos ejes reales. Sin embargo, las funciones de variables complejas se definen sobre conjuntos de puntos en el plano complejo. Como habíamos visto, el plano complejo puede recorrerse de muchísimas maneras. Por ello, cuando uno tenga que integrar una función de variable compleja, siempre va a tener que recurrir a la curva gamma, que la vamos a llamar, para poder realizar el cálculo. Esto ya está dando una primer introducción al tema, que para nosotros una integral definida va a ser una integral curvilínea, tema que seguramente vieron en cálculo 2. Para una mejor interpretación de este tipo de integrales curvilíneas, primeramente vamos a hacer un estudio y un repaso de lo que es la parametrización de curvas y en particular la parametrización de curvas en el plano complejo. Estas curvas parametrizadas no serán otra cosa que las trayectorias de integración. Como primera definición vamos a decir que llamaríamos gamma igual a z de t, una función de un parámetro, igual a x de t más y por y de t, a la curva que define la trayectoria en la cual yo voy a realizar la integración de mi función. T aquí es un parámetro real. Y en definitiva podemos decir que z de t es el lugar geométrico de los puntos x de t y de t que componen el par binómico complejo para cualquier valor de un parámetro t entre dos extremos a y b reales. Desde aquí, nosotros lo primero que hacemos es determinar las ecuaciones paramétricas de z de t, es decir, x de t e y de t. Claramente, lo que decimos es cómo varía la parte real, x en función de la variación del parámetro, y la parte imaginaria, y en función de la variación de ese parámetro. Aquí tenemos un gráfico genérico de una curva gamma cuyos extremos están en Z1 complejo y Z0 complejo. Vamos a ver alguna definición elemental. Si el parámetro t varía entre a y b, quiere decir que z sub 0 coincide con z en a, complejo, y Z1 complejo coincide con Z en B.
En este sentido podemos decir que la curva tiene casualmente un sentido, es decir, si la curva va de Z0 a Z1, la llamamos gamma. En cambio, si se recorre el mismo espacio geométrico en el plano, pero en sentido inverso, llamamos a esa curva menos gamma. Es decir, la curva está formada por los mismos puntos, pero está recorrida en sentido inverso. El sentido positivo es el que se recorre de Z0 a Z1, siempre contrario a las agujas del reloj. Si Z0 coincide con Z1, indudablemente la curva es una curva cerrada. Y si se cumple que la derivada paramétrica de z de t, z punto, es la derivada de x respecto del parámetro t, x punto, e y derivada respecto del parámetro t, y punto, existe, es continua y es distinta de cero, decimos que es una curva suave o arco de Jordan a través de las cuales se va a poder llevar adelante el cálculo de la integral. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de parametrización de curvas en el plano complejo. En este primer caso tenemos la curva igual a x más 1, es una recta, definidas entre 0, 1 y 4, 5. Claramente, para parametrizar esta recta, decimos que x vale t y que y vale t más 1, y que el parámetro t varía entre 0 y 4. A medida que nosotros le vamos dando valores a t, se va obteniendo el valor x y el valor y, de manera que recorran este espacio geométrico. Caso similar, una parábola definida como x al cuadrado más 1 entre el punto 0, 1 y 3, 10. Muy bien, aquí la definición de la parametrización va a ser t más i por t cuadrado más 1. Fíjense siempre, esta manera es muy elemental y sencilla para poder parametrizar. Elijo a mi variable x de t siempre como una recta en un intervalo y automáticamente, si yo tengo la expresión explícita de esa función, reemplazo x de t y me queda definida la otra ecuación paramétrica para y como y de t. Y aquí es muy elemental ver, el parámetro real varía entre 0 y 3, por lo tanto, t va a variar entre 0 y 3. Una parametrización importante es la de una circunferencia. En este caso tenemos una circunferencia centrada en el punto 2, 2, es decir, 2 más 2i y radio 1. Por lo tanto, nuestra parametrización, si recuerdan la definición de entorno de análisis matemático 2, es como una distancia, donde ponemos z menos el origen igual al radio. Esa parametrización no nos indica concretamente una curva, pero sí nos indica el espacio geométrico. Para que sea una curva en el espacio, en el plano, mejor dicho, tiene que tener un inicio, un origen, un fin y un sentido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, sabiendo que uno puede definir una curva a través de la parametrización con un complejo exponencial, podemos decir que esta curva que está aquí, que es una circunferencia de centro 2, 2 y radio 1, como e a la i por t más el centro más 2 por i. ¿Sí? Esta manera de expresar la curva es similar a poner coseno más i por seno, donde el coseno se recorre en lo real y el seno se recorre en lo imaginario. Esta es la forma que nosotros vamos a utilizar para parametrizar circunferencias en el plano complejo. Y en el caso de que sean circunferencias completas, el parámetro real va a variar entre 0 y 2pi. ¿Qué ocurriría
con un arco de circunferencia de centro 0, 0, radio 1, y que esté definido entre 1, 0 y menos 1, 0. Es decir, recorremos 180 grados desde este punto a este otro punto. Muy bien, la parametrización, como dijimos que el sentido positivo es contrario a las agujas del reloj, la parametrización aquí va a ser E a la I por T más 0, porque el centro está en 0, y el parámetro va a variar entre 0 y pi. ¿Qué ocurre con este otro ejemplo? Es un arco de la misma circunferencia que el anterior, pero ahora, en lugar de tener centro en 1, 0, lo tiene en 0, 1 y en 0, menos 1. Es decir, entre el punto Z0i y Z1 menos i. La parametrización va a ser la misma. La curva va a estar dada por la misma expresión, acostúmbrense a esta expresión, de valor absoluto, distancia. Pero ahora lo que modifica es el parámetro. En este caso el parámetro va a variar entre pi sobre 2 y 3 medios pi. Bueno, aquí tenemos una curva un poco más compleja, donde tenemos una recta que podemos identificar como x y igual a x entre 0 y 3, y luego la recta pi, de pi en adelante. Aquí tenemos expresada la formación por partes de la trayectoria. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir a la trayectoria en la suma de dos trayectorias a parametrizar. Gamma 1, que va a ser el segmento de recta entre 0 y pi, y gamma 2 de pi a 2pi. Bueno, para gamma 1 de t, z de t, la parametrización va a ser una recta, t más i por t, esto ya lo vimos en el primer ejemplo, con la variación del parámetro entre 0 y pi. Mientras que gamma 2 va a ser t, x va a variar, pero va a permanecer constante la parte imaginaria, y vale pi, más i por pi, con el parámetro real que varía entre pi y 2pi. A propósito, uno pone aquí como extremos los valores de pi y 2pi para que se familiaricen, son números, y no todo, solamente la circunferencia usa como parámetros estos valores de números irracionales. Muy bien. Revisado entonces el concepto de definición de curvas paramétricas en el plano complejo, vamos a pasar a la definición de integrales curvilíneas en el campo complejo. Para ello, recurrimos a la definición elemental de integrales, y dice que si tenemos una función f de z y una curva suave, z de t, perteneciente al plano complejo, con origen en el z sub 0 y extremo en z sub 1, y queremos calcular la integral de la función f de z a través de esa trayectoria. Muy bien, esto ya lo vimos como una definición de la suma de Riemann. Lo que hacemos es dividir a la curva gamma en n partes, formando arcos delta z sub i, que equivalen a z sub i menos z i menos 1. En cada uno de esos arcos tomamos un punto que no necesariamente tiene que estar en el medio, al cual llamamos eta sub i, y calculamos el valor de la función allí. Luego, hacemos el producto de la función en ese valor que pertenece al arco, zi menos zi menos 1, y lo multiplicamos por la longitud del arco, delta z sub i. Esto es lo que se llama la suma de Riemann, y que nos remite al cálculo de una integral definida o una integral de línea. Si nosotros hacemos que tienda al infinito la partición y que la norma de esa partición tiende a 0, definición elemental de la suma de Riemann para la existencia de una integral definida, el número de particiones tiende a infinito
y la norma por ello tiende a cero, como puede verse claramente, en el límite, si ese límite existe, el límite de la sumatoria de Riemann, se convierte en la integral. ¿Sí? La integral curvilínea de f de z diferencial z a lo largo de la curva gamma es ese límite que acabamos de hacer. Muy bien. Sin embargo, nosotros sabemos que la función de variable compleja es una función que tiene parte real y parte imaginaria, y la curva es una curva compleja, la cual se define en el plano complejo, y lo parametrizamos a través de z de t como x de t más y por t, donde el parámetro t es real y nos define su variación entre a y b, el lugar geométrico de los puntos que recorre esa curva gamma. Por eso, para resolver una integral curvilínea en el campo complejo, primero tenemos que representar la curva gamma de t como z de t. Luego calcular su diferencial, porque nos tiene que remitir al arco de Jordan, es decir, la derivada paramétrica, obtener z de t como x de t más y por y de t, punto de t. Luego sustituimos en f de z de t, de manera que nos quede la función expresada como una función de la variable t real. Y luego hacemos el reemplazo y multiplicamos f de z de t por z punto diferencial t, que es diferencial z, y pasamos ya a resolver la integral a lo largo de la curva como una integral definida entre dos extremos reales, a y b. Ya no integramos en z, sino que integramos en t. Luego, si esta integral definida existe, obtenemos el valor de la integral de campo, de curvilínea, en el campo complejo C. Vamos a ver algún ejemplo que puse aquí utilizando el matemática. Muy bien. Calculamos, se pide calcular la integral de f de z, z conjugado más 2, sobre el arco de parábola igual a x al cuadrado más 1, con el extremo z0 en 0,1 y el extremo z1 en 3 más 10i. ¿Sí? Este punto. Desde aquí hasta aquí. Muy bien, primero lo que hacemos es definimos la función f de z. Recuerden que en matemática, para poner el conjugado, se pone se llama conjugate. Luego parametrizamos esta trayectoria para hacer z de t. Como vimos, es una parábola, por lo tanto x va a ser igual a t, y de t va a ser igual a t cuadrado más 1. Siempre vean esta relación. Esto aquí, con esto aquí, indicando que z de t es x de t más y por t. Aquí ya tenemos lo que vale gamma. ¿Sí? Ya sabemos cómo va a variar en el plano complejo estos valores de números complejos cuando t varíe entre los extremos 0 y 3. El tercer paso es calcular el diferencial de z de t. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de z de t de esta expresión, que está aquí, respecto de t. Fíjense claramente, es la derivada de t1, la derivada de t cuadrado más 1, 2t, todo diferencial t. Muy bien. Ahora armamos el producto de f de z de t por el diferencial de t. Muy bien. Cuando yo le pido al programa que me calcule z, f de z de t, fíjense que me da primero el diferencial de z, que está aquí, 1 más 2i por t, que es este, y la definición de f de z de t. Vamos a revisar. Z, f de z es z conjugado más 2. Por lo tanto, en z conjugado tiene que reemplazar esta expresión. T menos i por 1 más t. Y es lo que se obtiene aquí.
Esto es t menos i por 1 más t. ¿Sí? Este es el reemplazo automático. Y a partir de allí le digo que me resuelva la integral. Con la sentencia integrate f de z de t por diferencial de z de t en la variable t entre 0 y 3. Y el resultado me da 60 más 24 por i. Pueden probar, hacer esta integral de manera manual, les tiene que dar el mismo resultado. Vamos a ver otro ejemplo que incluye a 2. Vamos a calcular la integral de la misma función z conjugado más 2, pero en dos casos. Uno sobre la recta y igual a 2 por x, entre 0, 0 y 2 más 4i, y sobre la parábola igual a x al cuadrado entre los mismos puntos. Aquí está gráficamente, digamos, tengo que graficar desde 0, z0 a z1. Primero voy a recorrer en esta recta, gamma 0, y luego voy a hacer el cálculo de otra integral a través de este arco de parábola. Bueno, resuelvo de igual manera similar el ejercicio, defino la función, ahora cambio el parámetro porque ahora las ecuaciones paramétricas son para el primer caso x igual a t y para el segundo caso y igual a 2 por t. Este es ahora x de t. Calculo el diferencial de z de t, es decir, la derivada de z de t respecto de t, me das 1 más 2 por i. Armo el producto de f de z de t por el diferencial de z de t, es decir, armo esto parametrizado por esto. Me lo ordena y me da menos 6 más 8 por i por t. Es decir, recuerden que acá ahora va a ser z conjugado, va a ser menos t menos t menos 2 menos i por t, menos 2i por t, como está aquí, multiplicado por 1 más 2 por i. Como de resultado me da esto. Y por último le pido que realice el cálculo. Cuando realiza el cálculo, me da menos 27 más 36i. Vamos a resolver ahora la integral de la misma función, pero sobre el arco de parábola igual a x cuadrado. La función es la misma, parametrizamos, ahora la parametrización es distinta. X de t vale t, y de t vale t al cuadrado. Por lo tanto, z de t, que es gamma, es t más i por 2t. Calculamos el diferencial de z, es ahora 1 más 2i por t. Le pedimos el reemplazo, que haga f de z de t por el diferencial de z de t. Esto es f de z de t por el diferencial de t, que es esto. Y cuando integramos, nos da un valor. Fíjese que son distintas los integrandos claramente con el ejercicio anterior, y el resultado es distinto, más allá de que hayamos llegado al mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, la función conjugado de z más 2 claramente no es una función analítica. Tema que vamos a ver en las próximas filminas. Propiedades de las integrales curvilíneas en el plano complejo. La integral de una combinación lineal de funciones complejas es la combinación lineal de las integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la integral de una combinación lineal de funciones complejas, K1 por F1 más K2 por F2 más K sub n por F sub n, es igual a la combinación lineal de las integrales. K1 por la integral de F1 diferencial Z a lo largo de gamma, más K sub 2 por la integral de F2 de Z diferencial Z a lo largo de gamma, etcétera, etcétera. Segunda propiedad. Si gamma es la suma finita de subcurvas, por así decirlo, gamma 1, gamma 2, gamma 3, la integral de la función a lo largo de la curva gamma
va a ser igual a la suma de las integrales de esa función a lo largo de cada una de las curvas que conforman la suma de la curva gamma. Y por último, si existe gamma, es un arco de Jordan, y f de z es continua sobre ella, y se integra sobre menos gamma, hay una propiedad que dice que la integral de f de z diferencial z a lo largo de menos gamma es menos la integral de f de z diferencial z a lo largo de gamma. Es decir, cambia el signo de la integral recorrida en sentido contrario al que se dio. Comentamos recién que en el ejercicio hicimos la integral de una función que no era analítica entre dos puntos que coincidían a través de dos trayectorias distintas, y por eso vimos que el resultado era distinto. Muy bien. Esto tiene que ver con la independencia de la trayectoria, probablemente lo puedan relacionar con algún concepto de física como lo que es el trabajo. Decimos que si f de z se integra entre dos puntos a lo largo de trayectorias diferentes, en general, estas integrales van a tener valores diferentes, y el resultado va a depender de la trayectoria sobre el cual se realice la integral. No obstante, si la función es analítica, la integral entre dos puntos será independiente de la trayectoria que se elija. Por lo tanto, podemos decir que bajo estas condiciones, si f de z es analítica en un dominio simplemente conexo, existe entonces una f mayúscula, a cual llamamos primitiva, de manera que la derivada de esta función es nuestra función analítica. A f mayúscula de z la llamamos primitiva de la f minúscula, y le son aplicables todas las propiedades de las funciones primitivas de una integral en variable real. Y aquí sí tenemos que prestar atención. Si nosotros tenemos en la práctica que realizar la integral de una función analítica entre dos puntos, directamente lo podemos hacer a través del cálculo de la primitiva. Y el resultado numérico, como es conocido desde el teorema fundamental del cálculo integral, es que va a ser la diferencia entre la función primitiva en un extremo y la función primitiva en el otro extremo. Dicho esto, pasamos a uno de los teoremas integrales más importantes del cálculo integral en variable compleja, que es el teorema de la integral de Cauchy-Goursat. Este teorema es un desprendimiento para funciones analíticas de lo que vimos anteriormente. Y dice que si tenemos una función analítica en un dominio simplemente conexo, para cualquier trayectoria cerrada, gamma, que pertenezca a este dominio, se cumple que la integral de esta función a lo largo de la gama cerrada va a ser igual a cero. Sí, este es el teorema más importante y de mayor aplicación que se tiene en variable compleja. Vamos a ver tres tips aquí a tener en cuenta, que por supuesto en la clase que viene lo vamos a desarrollar mucho más. Primero, puede que el resultado se cumpla, es decir, que la integral cerrada sea cero y la función no sea analítica, y eso va a ser un resultado numérico. Si f de z es analítica, pero el recinto no es simplemente conexo, puede ocurrir que la integral cerrada sea distinta de cero. Y si gamma es un entorno que se intersecta entre sí un número finito de veces, se supone entonces que en cada uno de estos entornos cerrados se forma un número finito de contornos cerrados. Por lo tanto, en cada uno de ellos, si aplicamos el teorema de Cauchy-Goursat para la integral de esta función, se va a cumplir que la integral de f de z diferencial z a lo largo de esta trayectoria cerrada es cero. Por lo tanto, vamos a sumar cero tantas veces como contornos cerrados se provoquen por motivo de la intersección de esa curva en sí misma. Y por ello, sigue cumpliéndose a lo largo de toda la trayectoria gamma cerrada, pero que se intersecte en un número finito de veces, el teorema de Cauchy-Goursat.
Así que muy bien, con esto terminamos este pequeño video introductorio, que espero que les pueda servir de mucha utilidad para la clase de integrales curvilíneas en el plano complejo. Muchísimas gracias por la atención.